Hola a todos jóvenes, muy buenos días, bienvenidos al pasado. El día de hoy nos encontramos en algún lugar de Zapopan, Jalisco, para llevarles a ustedes algunas de mis primeras obras. Ya he compartido con ustedes algunas, ¿eh? Y esta es una casa que me gustó mucho porque tenía una muy buena distribución. Es una casa de hace 15 años aproximadamente, fue diseñada por ahí en el 2010, en un terreno de 10 metros de frente por 22 de fondo, 23 de fondo aproximadamente, con una orientación norte en su fachada, ¿verdad? Tenemos norte al frente, sur atrás. Son 206 metros cuadrados de construcción y se siente bastante amplia. ¿Por qué se siente tan amplia? Porque los metros cuadrados, ustedes saben cómo se miden los metros cuadrados de construcción. Se miden por todo lo que tenga techo de losa. Entonces, cuando tú tienes las cocheras techadas, estás dedicando metros cuadrados de construcción. Por ejemplo, en esta casa, todos esos metros que tiene la losa son metros cuadrados de construcción. En nuestra casa, como no le dimos metros cuadrados de construcción a la losa, eso nos permite que los 206 metros cuadrados están aprovechados en el interior. Vamos a conocerla. Fíjense los detalles que hacíamos antes, ¿no? Esto es una ventana de baño, esto es otra ventana de baño, el balcón a manera de sustracción. Desde esas épocas queríamos hacer sustracciones en lugar de adiciones. Por ejemplo, aquí esta terraza, ¿no? Entramos a través de esta terraza cubierta, en donde se le colocó también para bajarle los metros cuadrados de construcción. En lugar de hacerle losa, le hicimos esta estructura ligera. Ya no son metros cuadrados de construcción, entonces el costo pues es un poquito más bajo, que vamos a hacer mantenimientos en esta casa y esos son algunos de los elementos que vamos a darle una actualizada, ¿no? Porque si se fijan, arriba de la estructura metálica se colocó una estructura de policarbonato que es un poquito más económico que el vidrio, o mucho más económico que el vidrio, pero si se fijan, pues ya empieza a presentar algunos temas de humedades. Que eso, jóvenes, en el mantenimiento de una casa, la humedad es el cáncer de una casa, es el cáncer de una construcción. Entonces, tenemos que siempre cuidar las filtraciones de agua, porque de las filtraciones de agua se genera prácticamente todos los otros daños. Por ejemplo, estos daños en los enjarres, estas grietas, estos elementos, pues surgen de que en algún punto está entrando el agua. Entonces vamos a tener que hacer un mantenimiento de los enjarres en general para poderle dar otros 20 años, 30 años de vida a esta casa. Fíjense, por ejemplo, aquí se empieza a craquelar un poquito el aplanado y tiene que ver otra vez con el agua. O sea, el agua puede estar entrando a través de esa viga de acero y va a empezar a desprender los aplanados. Entonces, todo lo que ustedes vean que son agrietamientos, desprendimientos de los aplanados de sus construcciones, siempre tiene un origen en el agua, a menos que ya sea un daño estructural, algún asentamiento. Pero cuando son solamente eh, daños, vamos a decir, superficiales, tienen que ver con el agua. Este espacio quedó bien bonito, ¿no? Es una terracita de acceso en donde ya proteges la puerta principal. Aquí le pusimos un acabado de una piedra natural, es un slate que se le llama, pero en este muro se le cambió. Tenía el mismo acabado en este muro, pero con el paso del tiempo se fue desprendiendo un poco, entonces cambiaron a este recubrimiento cerámico. Entonces, yo creo que este se lo vamos a dejar. Y otra de las cosas que cambiaron fue esta puerta. Originalmente no era una puerta de madera sólida y se cambió, ahora sí, madera sólida de parota. Y fíjense, entrábamos y nos recibía un vestíbulo. Este vestíbulo nos articulaba al baño de visitas con esta ventana
a forma de cuadro. Fíjense, lavamanos, toda la carpintería en esta época se hacía en este tono que se le llama bengué o el famoso chocolate. Entonces vamos a ver casi todo el mobiliario y la carpintería con ese tono. Lavamanos de este lado, esta ventana que gracias a este sifón con mosquitero ventila naturalmente, el sanitario y estas ventanas verticales que hacía mucho, me encantaban. Y fíjense, o sea, la belleza de esta distribución, la amplitud que se siente en una casa de 200 metros cuadrados es gracias a estos dos elementos, a la doble altura y al patio, que queda alineado al mismo espacio de la doble altura. Gracias a estos dos elementos es que la casa se siente pues tan fresca, iluminada de forma natural. Tenemos una recámara en planta baja que funciona como almacén. Para que se den una idea de la cantidad de cosas que se almacenan en una casa, es bien importante dejar closets, jóvenes. Closets para guardar toda la cantidad de cosas que a lo largo de los años se van acumulando. Este es el baño de la planta baja. Fíjense la ventanita, una ventanita ahí medio atravesada, pero que le da una iluminación interesante al baño, con su regadera en la esquina. Ahí está, fíjense cómo la ventana cruza de lado a lado, ¿no? Dándole una luz bastante interesante. Y la recámara de buen tamaño, ¿no? Como de un 4x3, más o menos, y ventilándose, ya desde esas épocas, ventilando de los patios interiores. Pero este es el espacio más bonito, ¿no? Y fíjense, la ventana del acceso de la terraza es la que le brinda toda la iluminación natural. Es una casa, desde el inicio, ¿verdad? Me encantaba hacer casas bien iluminadas, casas que no tuvieses que encender la luz hasta ya entrada la tarde. 260 de altura. ¿Y cómo se conecta con la terraza posterior? Aquí estamos ya pegados a la calle en la parte de atrás. Fíjense la cocina con los tonos bengué también. Ventilación natural, ventilación cruzada gracias al patio. O sea, este es un patio que articula perfectamente los granitos. Y gracias a que mandamos el cuarto de lavado hacia la parte de atrás, es que se siente tan amplio. Aquí quedó el área de lavado. Fíjense, las mismas estructuras que tenemos en la entrada están aquí en la terraza posterior. Y esto es algo muy común en este tipo de cubiertas. O sea, el policarbonato, si no queda bien sellado, se ensucia. Entonces se le empieza a meter la tierra, la mugre por el interior de una de estas celdas, y es por eso que se empieza a opacar tanto. Y como aquí tenemos una ceiba en la parte de atrás del terreno enorme, pues es una bendición, pero al mismo tiempo, pues es un martirio, ¿verdad? Porque tienes que trabajar para mantener tu casa libre de hojas. Entonces, pues es bien importante el mantenimiento, jóvenes, como tal. Aquí te genera una terraza bastante agradable por la sombra de esa ceiba, pero que si se fijan, aquí vamos a tener que darle ya algo de mantenimiento porque se nos presentan ciertos agrietamientos en el piso y tenemos la duda si es por quizá el crecimiento de las raíces de la ceiba. Hasta no abrir aquí en el piso no vamos a darnos cuenta, pero por lo pronto todo esto requiere mantenimiento, ¿no? Y les recomiendo mucho que si van a hacer mantenimiento general, háganlo bien, reparen los enjarres, impermeabilicen muros, impermeabilicen losas, impermeabilicen coronas de muro para impedir el paso del agua, porque muchas veces el agua viene por ahí, en la corona del muro, en la parte alta del muro, tenemos agrietamientos por donde baja los hilos de agua y esos hilos de agua pues con el tiempo se van acumulando y van desprendiendo los aplanados y la pintura de los muros. Entonces, en lugar de pintar únicamente un muro, hay que reparar
el muro. Hay que reparar primero que nada las fuentes de ingreso del agua y después reparar ya los desprendimientos de los aplanados. Aquí vamos a tener que reparar y volver a compactar bien toda esta zona. Fíjense cómo ya empiezan a verse el paso del tiempo por el agua, que aquí ya generó una estructura bastante sombreada, pero es por la misma mugre del policarbonato, porque tendría que ser transparente. Pero la verdad que se respira una casa tranquila, pacífica. Y sí, las dobles alturas. Fíjense, uno de los detalles por donde estamos teniendo más minaciones es por los tragaluces. Entonces, esos tragaluces es bien importante estarles dando su mantenimiento, porque si se agrieta, el agua pasa. Entonces, se vuelve complicado resolver el tema de las filtraciones del agua cuando hay grietas, porque por más que impermeabilices, pero si no sellas las grietas, el agua, el agua va a encontrar caminos gracias a esos huecos que generan en las grietas. Entonces es bien importante empezar por reparar. Fíjense cómo se generó ya la humedad. Tenemos que empezar por reparar todo en la azotea, para después, una vez que esté bien sellado y bien reparado todas las fisuras, ahora sí, hacer un corte de arriba para abajo y empezar a cambiar enjarres y volver a pintar. Y aquí arriba, pues la amplitud, ¿verdad? Tenemos 2 recámaras en planta alta con un baño compartido, y eso es una de las ventajas que tiene la casa. O sea, es una casa que se siente grande gracias a que el baño comparte servicio a las 2 habitaciones con su ventilación cruzada, los closets. Fíjense cómo te genera un área de escritorio al lado del closet. Pero fíjense, aquí ya empiezan a presentar las humedades, que si les enseño, en la parte de arriba hay un bajante tapado. Entonces, como está tapado el bajante, el agua va a encontrar camino por todos lados. Por eso es bien importante concentrarnos en tener bien impermeabilizados nuestros techos, jóvenes, porque de ahí empiezan a surgir todos los problemas. Entonces, siempre tengan un ojo en su azotea. Ahí es donde se van a dar cuenta si hay un problema, porque todo inicia por la azotea. Entonces, todas esas grietitas van apareciendo después de la filtración del agua. Chiquitas las ventanas, ¿va? Pero fíjense, esta ventana que se veía un poquito raro hacia la doble altura, ya de este lado se agradece, ¿verdad? Porque entra muy buena luz. Los closets de madera oscura. Estos ya no están tan en tendencia, pero hace 15 años era la tendencia, jóvenes. Todo el mundo quería este color en su carpintería. Todos, pero todos. Pero por eso yo les digo que el seguir una tendencia se va a notar el cambio de época. O sea, ahorita estoy seguro que algunos de ustedes van a decir, yo ya no le pondría ese color de madera, me iría por tonos naturales. Entonces, fíjense, si todo esto fuera un tono natural, no se sentiría que es de hace 15 años. ¿Me explico? Por eso es tan importante, por ejemplo, también ahí la altura de la cabecera, todo lo que salga de lo normal. Pues estas cabeceras tan altas quizá ya no están tan en tendencia. Ahorita ya están unas más bajitas. O sea, todo lo que salga de lo común puede caer en tendencia. Lo común no es una tendencia, es lo común, es el sentido común. Entonces, pues dejar la madera del tono que es, pues es sentido común, es lo normal, ¿verdad? Lo raro sería darle un tono muy diferente, el tono real de la madera. Así es como sabemos si estamos siguiendo una tendencia. Cuando estamos
muy, siendo muy diferentes a lo común. Espero que les sirva eso, porque a veces me lo preguntan en las conferencias, arquitecto, ¿cómo saber si estamos siguiendo una tendencia o al revés? ¿Cómo saber si estamos haciendo un diseño atemporal, que está fuera de una tendencia? Y esa es una forma muy sencilla de darnos cuenta, si estamos muy fuera de lo común, como el color de ese muro, ¿verdad? Pero fíjense, grietitas que empiezan a aparecer con el paso del tiempo, que tenemos que reparar. Hay algunas que se tienen que romper. Si su grieta está solamente en el aplanado, pues podríamos decir que es una grieta superficial. Pero si su grieta está en el mismo bloque, en el bloque de cemento, en el bloque de ladrillo, es una grieta que ya puede ser un poco más estructural, entonces hay que repararla de forma más completa, ¿no? Con su malla, con su poliuretano en la grieta, doble malla, por ejemplo, esto, ¿no? O sea, todos estos agrietamientos se generan por la entrada del agua. Entonces, hay que sellar muy bien todas las ventanas, porque si no quedan bien los sellos, el agua entra por esas pequeñas fisuras. Pero en general, para tener 15 años la casa, con un poquito de cariño, seguramente le damos otros 15, 20 años más. Pero esto era lo que más me gustaba hacer, las dobles alturas. Tenía un maestro en la universidad que falleció un año después, pues al siguiente semestre de que me dio clases, el arquitecto Gustavo Huerta, el arquitecto Huerta, el arquitecto Huerta me decía, Abraham, si tuvieras que tomarle una sola fotografía a, a la casa que estás diseñando, ¿de dónde sería? Y esa reflexión me hizo pensar en que siempre tengo que diseñar un espacio que valga la pena fotografiar. Y ese espacio, pues lo encontraba en la amplitud de una doble altura. O sea, si solo tuviera que tomar una fotografía de esta casa, probablemente era esta. La combinación de la doble altura con la escalera, que quizá ya no hago escaleras en L, porque siempre el espacio debajo de la escalera se vuelve un poco irregular. Pero al final, ¿cómo arma la doble altura? Cómo comunica, ¿no? Con a través de esta ventana que te permite ver el cielo del frente, pero no te ven desde la calle tan sencilla, o cómo entra la luz a través de este patio. Este era el espacio más potente de la casa. Saludos al maestro Huerta, donde quiera que esté. Saludos a todos sus hijos, que sigan transmitiendo su conocimiento. Jóvenes, pues vamos a trabajar en este proyecto para darle una nueva vida. Los mantendremos al tanto. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes, desde Zapopan, Jalisco, visitando una de mis primeras obras. ¡Adelante!